Después de la batalla del Ebro pasa a ser instructor del partido de la 16ª División, continuando como tal al iniciar el ejército franquista la ofensiva sobre Cataluña y, como otros muchos, cubriendo la retirada hasta la frontera francesa, pasa a Francia el 13 de febrero de 1939. Jaime Ballesteros, ahora se hace una pregunta: ¿cuántos podrían conocer la realidad que Domingo, que vivía en tal sitio, era la persona que estaba entregada en cuerpo y alma y a todas horas a la elaboración de documentación falsa? Esos que conocíamos todos los secretos podían ser como los dedos de una mano y seguramente sobraban dedos. Gloria Aguilar, responsable de Memoria Histórica del PC y compañera de Málaga, es quien nos va a hablar ahora mismo. Hola, buenos días. Buenos días, amigos, amigas, compañeros, camaradas. España es un país lleno de singularidades. Nuestras tasas de paro, nuestros salarios, nuestras desigualdades sociales, los precios de nuestra vivienda y muchas más cosas hacen de España una realidad poco comparable con nuestro entorno. Pero hay mucho más. No es habitual hacer las cosas objetivamente mal y presumir de ello durante décadas ante el resto de los estados. Y seamos claros. Yo no sé si la transición podía haberse hecho mejor, si se hizo lo que se pudo, si las tensiones de todo tipo imposibilitaban otras opciones. Lo que no está en ningún acuerdo es el compromiso de amnesia histórica como repite Marcos Hanna. La reconciliación nacional no significa legitimar los crímenes de la dictadura, al contrario. Solo desde recuperar la justicia y la verdad, solo si existe reparación, puede haber una verdadera reconciliación. Por eso son quienes mantienen la vigencia del franquismo, quienes impiden la reconciliación de todos los españoles y las españolas. Creo no equivocarme si afirmo que debemos de ser el único lugar del mundo en el que se encuentran cadáveres en una cuneta y que en el mejor de los casos hay que coger al titular del juzgado de turno, poco menos que de una oreja, para que proceda al levantamiento correspondiente y abra una carpeta y una investigación, a veces ni cogiéndolo de la oreja. Debemos ser el único país del mundo en el que pasan otras cosas. Que un levantamiento de militares traidores provoque la caída de un régimen democrático es tan lamentable como frecuente. Se han dado muchos casos. Lo que sí es insólito es que una vez desaparecido el gobierno militar, que como todos los gobiernos de similares características ha robado, matado, reprimido, torturado y lo que es peor, ha intentado hacer desaparecer las ansias de libertad desde la democracia recuperada, no se haga el esfuerzo por recuperar la memoria y ni siquiera se haya intentado significar a los cientos de miles de víctimas que lucharon por la libertad. Ni siquiera la atroz dictadura de Argentina, chilena, paraguaya y nicaragüense fueron capaces de convencer a sus pueblos de que los gobiernos que le sucedían tendrían que cerrar los ojos y hacer como si nada hubiera pasado. ¿Cuánto tenemos que aprender en materia de memoria histórica de nuestros amigos y hermanos americanos? En esta misma línea, en otros países, los luchadores por la libertad, acabados los regímenes represores, pasan a formar parte del bagaje cultural y colectivo del país. Le ponen sus nombres a las calles y plazas, se estudian en los colegios y se le rinden homenajes institucionales, individuales o colectivos. Y en esos países, en la inmensa mayoría de los países, nadie acusa de revanchismo a los represaliados ni a sus descendientes, cuando reclama un lugar en la realidad moral colectiva. Sí, de la realidad moral. En el fondo, cuando reclamamos justicia y memoria histórica, es por supuesto desde la convicción moral de que en aquella guerra y la posterior dictadura hubo buenos y malos, si se me permite la simplificación. Y deseamos que las generaciones venideras valoren lo que tienen y sobre todo sepan qué es lo que ocurre cuando se desprecia de forma crítica y generalizada las instituciones políticas y actuaciones democráticas. Podemos afirmar, pues, que estamos convencidos de que un pueblo que no honra a sus héroes está incapacitado para ser libre. Y en esto consiste la memoria histórica, nada más y nada menos, en construir mediante el ejercicio de recuerdo una España más libre. Y eso, precisamente eso, y nada más que eso, es lo que nos están robando, desde los juzgados y las delegaciones del gobierno, desde los ayuntamientos y desde la iglesia, y desde los periódicos y de las redes sociales.
pero los demócratas en general y las personas de izquierda en particular no vamos a cejar en el empeño de honrar a nuestros héroes. Afirmamos además que los nuestros no son los héroes del Partido Comunista. Los comunistas y las comunistas, que somos dados a la liturgia y al altar con mucha moderación, en cambio reivindicamos la memoria de los nuestros y de las nuestras, cuando sabemos que quien les debe mucho no es el PC, sino el conjunto de la sociedad. En este contexto de defensa y reivindicación de memoria histórica es en el que nos reunimos hoy aquí para recordar con cariño a Domingo Malagón. Parto desde el principio de que todos quienes estamos aquí sabemos quién era Domingo Malagón, al que una vez más queremos rendir un merecido y sentido homenaje. Seguramente llegamos tarde, casi todos los grandes homenajes llegan tarde. Muy pocos personajes y piezas pasionarias, por ejemplo, alcanzan en su vida un prestigio y reconocimiento suficiente, aunque en algunos casos quizás nunca es insuficiente. La biografía de Domingo es conocida, sus luchas, sus penurias, sus habilidades, su lealtad inquebrantable hacia su partido, su profundo humanismo. Creo innecesario hacer un relato detallado de sus méritos que son de sobra sabidos. Además, Malagón era un artista que seguramente vivió con poca frustración que su prestigio artístico y el reconocimiento de su valía y su prodigiosa habilidad casi se limitara a una actividad tan singular y clandestina como la falsificación de documentos, que hacía la vida un poco menos difícil a la vanguardia de la lucha antifranquista. Respecto a esto, debo de confesar que por mi edad conocí ya de adulta y con el partido legal la figura de Domingo Malagón. Pero cuando empecé a leer sobre él, me acordé del impagable y sacrificado Colin Blythe. No sé si ahora le tenéis en mente, pero estoy convencida de que todos sabéis de quién hablo. Colin Blythe era aquel prodigioso falsificador de pasaporte que acababa ciego en el campo de concentración de la Gran Evasión. Su papel lo hacía ese gran actor que era Donald Pleasence. Incluso los más jóvenes han visto esa película, y por ello puede hacerse quizás de la forma más gráfica una idea de la importancia vital que tiene un artista en el seno de una organización clandestina. Pero yo quería hablar de otra cosa con respecto a Domingo Malagón. Es curioso el lenguaje. Camarada, término camarada, como es fácil de imaginar, etimológicamente viene de la palabra cámara, que en los primeros franciscanos, ya por el siglo XIII y XIV, el camarada era designado como el monje que compartía la celda o cámara. Cuando me hicieron responsable de memoria histórica del partido, entendí que no se puede analizar la historia del PC ni de nada sin conocer un poco la historia de todo lo que vino de atrás, también de los franciscanos. En España, nos guste o no, el término camarada fue usado por nosotros y nosotras. Aún lo usamos. Además de ser palabra de ambos géneros que nos evita el a veces incómodo compañeras y compañeros, lo tomamos justo, es reconocerlo, del que varios acuñaron en la primera hora del bolchevismo soviético. En la actualidad, camarada en nuestro partido es sinónimo de correligionario. En términos estrictos, uno se convierte en camarada cuando el partido la acepta como uno a uno de los suyos, cuando forma parte de nuestra jerga, de nuestra liturgia, aunque cada vez es menos infrecuente referirse a Centella como el camarada secretario general, y ni siquiera recuerdo a nadie que se haya referido a mí como la camarada responsable de memoria histórica. Simplemente me llaman Gloria y como mucho Gloria la de Málaga. En la organización clandestina en la que se fue convirtiendo el PC a medida que íbamos perdiendo la guerra y durante la larguísima noche del franquismo, camarada, no obstante, tenía otra connotación, que trascendía la propia militancia y el carácter comunista. Camarada era a quien se le podía confiar. Un camarada era aquella persona con la que se compartían discretas actividades, silencio, oscuridades, viajes. Con frecuencia, y en esto los mayores lo recuerdan bien, un camarada era aquella persona a la que metíamos en casa sin hacer preguntas, sin saber con frecuencia cuál era su función o qué altas responsabilidades le habían encomendado el Comité Central o la célula de turno. Era un camarada y punto. Seguro que buena parte de quienes estamos aquí, incluso los más jóvenes, hemos acogido a los camaradas o nos hemos alojado en casas de camaradas a los que ni siquiera nos conocíamos. Eso sí, en la actualidad hemos vuelto a corresponder a las totalidades de que nos recogen, o bien fregando los platos o haciendo alguna que otra labor doméstica. Pero en los dramáticos tiempos del antifranquismo clandestino, en definitiva, un camarada era aquella persona en cuyas manos uno ponía su propia vida. Decían de Malagón, el secretario general de aquella época, que en el PC era el único imprescindible. Ignoro si esta conocida cita
Se refiere simplemente a su valiosísima tarea de apoyo logístico en la concesión de pasaporte, carnet de identidad, salvoconducto o cédula, o tenía que ver con la muy conocida explicación del alemán Bertolt Brecht sobre las personas luchadoras y lo imprescindible. Me parece que cualquiera de los dos motivos justifican el adjetivo imprescindible, porque Domingo Malagón además fue de esos que lucharon toda la vida. Cierto, quizás miles de comunistas confiaron su vida durante varias décadas a las habilidades de Domingo Malagón, la minuciosidad y rigor de su trabajo, venían dadas por la habilidad de sus manos prodigiosas y de una vista de lince. Pero ni el mejor de los artistas, ni el falsificador de la película de la que hablaban antes, podían alcanzar tal dominio en el arte de falsificar que engañaran a los policías y al ejército de toda Europa sin un valor añadido, que no se aprende en las academias de las artes por las que Domingo también pasó: la entrega, el espíritu de sacrificio, la creencia en que su trabajo alimentaba unos altos ideales y podía hacer posible una España más justa. Eran los hechos diferenciales del trabajo y la actividad de Domingo Malagón. Sabía además que de su primer falsificatorio dependía el éxito de muchos activistas y que un pequeño error podía suponer la detención, las palizas, las torturas, los largos años de cárcel y, como le ocurrió a un buen amigo, la propia muerte. Domingo, al que, como decía al inicio, hoy rendimos merecido y un sentido homenaje, era nada menos que un camarada. Hasta siempre, camarada Domingo Malagón. Un saludo. En primer lugar, queremos agradecer a Gloria Aguilar por el esfuerzo de haber venido a Parla. Viene de Málaga y ha tenido que coger un tren a primera hora de la mañana, y le agradecemos su presencia en este acto de homenaje a Domingo Malagón. Domingo Malagón, como otros 500.000 republicanos, da sus primeros pasos de lo que sería un largo exilio de cerca de 40 años en el campo de refugiados de Bacarés y de Saint-Cuthbert, de donde se escapa en el camión de una compañía de trabajo. Victoria Ramos nos cuenta que la Guardia Civil, que efectuaba controles de la documentación de los ciudadanos, subió a un tren y pidió la documentación a un militante del PP. Evidentemente esa documentación era toda falsa y, como parecía ser que era casi el único que iba bien documentado, lo puso como ejemplo ciudadano de bien documentado. Evidentemente bien documentado iba, pero todo muy falso. Y ahora tenemos el placer de pedir que intervenga a nuestro coordinador regional de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y diputado en la Asamblea, Gregorio Gordo. Bien, buenos días, compañeros, compañeras, amigos y amigas, camarada Gloria, la de Málaga también. En primer lugar, quisiera agradecer a mis dos organizaciones, al Partido Comunista en Parla y a Izquierda Unida de Parla, el haberme invitado a este acto de homenaje, que para mí es un tremendo honor poder dirigirme a vosotros y a vosotras. En un acto que no es un acto de recuerdo, no es un acto de nostalgia, es un acto de reivindicación de los valores que representaba con absoluta claridad el camarada Domingo Malagón. Por lo tanto, decía que no es un acto de nostalgia, y lo que creo que nos debe reunir es un acto para que tomemos nota de que para transformar la sociedad, para hacer un mundo más justo, para confrontar con las políticas neoliberales que nos están machacando y que sufre hoy la mayoría social trabajadora, tenemos que mirarnos y seguir el ejemplo que nos dejó el camarada Domingo Malagón. Es verdad que lo decía anteriormente Juan Ramón, me sumo además a su intervención. Nos encontramos en una época muy difícil, en una época muy dramática. Padecemos una ofensiva durísima de las fuerzas neoliberales, de esas fuerzas neoliberales que en todos los ámbitos están arrasando con lo que se ha denominado el estado del bienestar, que aquí en España ha sido el estado del medioestar, como mucho, y que en Madrid conocemos perfectamente desde hace muchos años, en el que empezó a gobernar esta comunidad Esperanza Aguirre. Siempre he dicho que ha sido una adelantada a su tiempo.
Pero esa ofensiva es mucho más que el aniquilamiento social al que nos quieren someter esas fuerzas de esa psicópata del neoliberalismo, que es Esperanza Aguirre, a los madrileños y a las madrileñas. Es la ofensiva de la banca, es la ofensiva de los mercados, es la ofensiva del Fondo Monetario Internacional, es la ofensiva del Banco Mundial, es la ofensiva de la Unión Europea. Son los ajustes dramáticos, las privatizaciones, la represión y la criminalización de derechos constitucionales o la tipificación como delito terrorista del derecho de huelga o del derecho de manifestación. Quieren acabar también con las fuerzas transformadoras como Izquierda Unida, como el Partido Comunista de España, o con los sindicatos que también quieren acabar con ellos, o con los compañeros y compañeras del 15M. Ese es el escenario que quieren imponernos el neoliberalismo. Pero en este escenario se olvidan que tenemos mucha ventaja. Creo que lo intuyen. Tenemos mucha ventaja. Y tenemos mucha ventaja porque tenemos muchos ejemplos donde mirarnos y donde poder mirar para afrontar estas situaciones. Tenemos a Domingo Malagón, como tenemos a Marcelino Camacho, como tenemos a Marcos Saga, como tenemos a Pasionaria, como tenemos a Grimao, y como tenemos a miles y miles de compañeros y camaradas anónimos que ni lo domaron, ni lo doblaron, ni lo domesticaron, ni lo van a conseguir. Compañeros y compañeras, camaradas, ya están empezando a tentarse la ropa, eso también lo digo. No es una buena noticia para la fuerza de los neoliberales, la fuerza de los recortes, nuestros crecimientos electorales. No lo fue en Parla, no lo fue en la Comunidad de Madrid, tampoco ha sido ni en Andalucía ni en Asturias una buena noticia para ellos. Como no lo ha sido en Francia, fundamentalmente gracias al avance del Frente de Izquierda con el Partido Comunista francés, que ha sido fundamental. Y como no lo ha sido, y no lo va a ser, y menos que lo va a ser, en Grecia, cuando el Syriza gane las próximas elecciones generales que serán dentro de un mes. Así que, por lo tanto, compañeros y compañeras, amigos y amigas, camaradas, la situación exige más que nunca que nos intentemos parecer a Domingo Malagón. Domingo Malagón pudo ser un artista de éxito y de reconocimiento, y antepuso su compromiso social, su compromiso con la gente, con los problemas que tiene la gente todos los días, con la justicia, con la solidaridad y el socialismo, las antepuso a sus cualidades artísticas. A Domingo le preocupaban mucho más las condiciones de vida de la gente, insisto, y sus problemas, que más que una segura notoriedad artística que podía haber tenido. Y Domingo, ante todo, era una buena persona. Y yo no digo que no haya buenas personas que no sean comunistas, yo no digo eso, pero sí digo que Domingo Malagón era una buena persona porque era un buen comunista, o era un buen comunista porque era una buena persona, en cualquiera de los dos casos. Y voy terminando, compañeros y compañeras, camaradas y amigos. Nuestra obligación, creo, es aspirar a poder merecernos ser compañeros y camaradas de las mismas organizaciones que era Domingo Malagón. Hasta siempre, camarada Domingo Malagón, salud, república. Nada más. La idea de aprovechar sus conocimientos de dibujo y caligrafía para manipular documentos de identidad, en un principio franceses, fue sugerida por Ángel Celada, responsable del aparato de pasos a España, y al que le falsificó su primera carta de identidad francesa. Nos contaba Leonor Bornao: yo he pasado 25 años viviendo con documentación falsa, 25 años. Los papeles ilegales los necesitábamos para todo, para pasar fronteras, para poder ir a una pensión, para poder demostrar que trabajabas en una profesión determinada con tu papel correspondiente. Y ahora tenemos el placer de presentar la intervención de la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Villalba desde 2007 a 2011 y actualmente diputada por Madrid en el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras. Buenos días, compañeras y compañeros. Es un honor para mí estar hoy aquí en esta difícil y grata tarea. Domingo Malagón Alea, responsable técnico del equipo de documentación falsa del Partido Comunista de España durante casi 40 años. Podríamos decir que era, con mayúsculas, un artista comprometido.
un comunista con mucho arte, virtuoso artesano, minucioso y discreto. Su compromiso certero e incansable con la República, la democracia y la libertad le llevó hasta cambiar las armas por los pinceles, las tintas, las gomas, los plásticos, los colores, las imprentillas y los hornos con los que hacía los documentos y DNIs falsos que utilizaban los y las camaradas que luchaban junto con él por la democracia de nuestro país desde el exilio. Lo hizo porque se lo pidió Carrillo, pero nunca dejó la metralla, porque no pudo. La llevaba dentro, clavada en la espalda, después de la guerra, en la batalla de Boadilla del Monte. Como dice el bueno de Mariano Asenjo, compañero, camarada, Domingo habría sido un gran artista, pero se quedó en revolucionario. Con sus manos reprodujo, inventó y cambió identidades, permitiendo que muchos y muchas camaradas pudieran burlar la suerte de la cárcel, la tortura y la muerte que esperaba entonces, siempre acechante, en la España hurtada por la dictadura.